Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio creativo de Ideorema Podcast. Nos encontramos con un invitado de lujo. Él es Alex Audiver, profesor de diseño, profesional en el área de diseño, específicamente en el área de animación, en el área de docente. Nos gustaría tener una charla amena con Alex para que nos cuente un poco de su experiencia. Alex, bienvenido a este podcast y cuéntanos un poco de tu background para conocerte un poquito más a profundidad en esta área específica. Soy diseñador gráfico de la Universidad del Cauca. Me metí a diseño gráfico porque me gustan los cómics. Me encantan los cómics. Y eso siempre para mí ha sido una pasión. Entonces yo desde que estaba en el colegio estaba chimbeando, haciendo dibujos y me ponía a hacer historias gráficas. Y desde ahí es que empezó como ese amor hacia la parte de lo visual, ¿no? De lo gráfico. Me metí a diseño, pero realmente lo que yo quería estudiar era arte. O sea, tu primera Entonces, opción fue arte. claro, yo hice el peor examen que puedas imaginarte, o sea, lo peor, ¿sí? Porque es que me metieron a regañadientes. Me acuerdo mucho que mi mamá llegó, me dijo, usted no puede seguir así como va. ¿Por qué? Porque yo en ese entonces trabajaba en un local de videojuegos. Había montado pues con la familia un local de videojuegos y yo era feliz allá jugando en King Kong y pues tenía ahí como una especie de nicho muy bacano donde pues nos reuníamos un par de amigos y jugábamos y yo pues de todas maneras ahí cobraba. Era un negocio, sí, un negocio como familiar, pero de todas maneras la pasaba muy bueno porque todo el mundo llegaba allá y pues eran los amigos. Hasta los fines de semana me metía allá ¿Cuántos a años jugar. tenías ahí en ese entonces? Uy, tenía como 18 años. O sea, yo salí de servicio militar y me dediqué a jugar videojuegos. Me dije, voy a dejarme crecer el cabello. Y así estuve durante casi 2 años. Casi. El asunto es que, pues en la familia todo el mundo preocupado porque pues, yo no estaba estudiando. O sea, que este man, ¿qué? Entonces llegan y me meten por allá, empiezan a averiguar en el SENA, ¿no? Que si hay algún tecnólogo o algo que tenga que ver con lo visual. Porque pues siempre he tenido como fama en la casa de que me gustaba pintar. Y yo como que no. Después que abrieron convocatoria, abrieron inscripciones en artes para estudiar diseño gráfico. Yo, ok, va a tocar. Y el día Era del como lo más examen cercano a lo que era lo más querías. cercano. Pero la verdad es que yo ni siquiera, o sea, me gustaba el arte, pero tampoco lo estaba pensando como una posibilidad de vida. O sea, yo salía a Bogotá, en Bogotá me habían dicho que pronto metiera allá en la Nacho para estudiar arte y todo, pero tampoco, o sea, yo estaba como más bien en plan relax. En todo caso, me meten a las malas y ¿qué te digo? Hice el día del examen, hice el peor examen que puedas imaginarte. O sea, me dijeron, comunícate visualmente. Ni mierda. O sea, yo llegué y empecé a dibujar cuanta babosada se me metió en la cabeza. Las respuestas más absurdas que puedas imaginarte en medio del examen. ¿No? ¿Usted por qué estudia esto? No sé. Inspiración, qué sé yo. ¿Sí? Y entonces, el asunto es que a la semana, yo todo fresco dije, esta vaina la voy a perder. Y seguía ya parchado en mi combo de videojuegos. Cuando voy llegando, voy mirando las listas, me acerqué ahí a la Facultad de Artes esa vez, me acuerdo mucho. No teníamos internet, eso no era algo tan democratizado para ese entonces. Estábamos hablando del 1999, ¿cómo no? Imagínate. Y voy mirando que estoy en 39, 38 y yo, juepucha, me figuro. Y así es que me metí a diseño gráfico. Ya después de todo eso, entonces lo otro es historia, ¿no? En diseño gráfico, una alumna normal, promedio. En lo que sí me gustaba mucho era la parte de dibujo. Ujú. Y de ahí ya después que salí, me empezó a interesarme más que todo la parte visual. Especialmente quedé como con el ladito de los dibujos animados. Y me vine a dar cuenta que realmente era mi pasión haciendo la especialización. Y yo, En marica, animación, esto sí, sí, ¿eres? sí. La especialización era en dirección de cine, ¿no? Y yo, no, esto no es lo mío son dibujos animados. Y de hecho el trabajo final de la especialización fue dibujos animados. Y en la maestría, y cuando me metí ya a hacer todas esas huevonadas de posgrado, también al final yo decía, lo mío son los dibujos animados, ¿no? Bueno, hablemos de los dibujos animados entonces, que Hágale. es tu fuerte. Yo recuerdo que crecimos con los dibujos animados típicos de Hanna-Barbera, que eran un poco rosa, un tono rosa. Y los supersónicos y los picapiedra, pues, fueron contundentes, sobre todo los supersónicos, para predecir muchos de los artefactos que usamos ahora. De Warner Bros. Pensar un poco
en estos sketches que hacían de la vida diaria, que eran los Looney Tunes, no eran los Looney Tunes, sino como el día a día de la sociedad. Había un componente ahí sociológico, filosófico, que me gustó mucho. Y creo que esos componentes de los dibujos animados de ese entonces dejaron como una semilla en esta generación, diría yo. Un poco más crítica, un poco mm, jugando y aprendiendo a través de los dibujos animados. Cuéntanos un poco esa experiencia tuya con los dibujos animados y cómo has visto esa evolución o involución, ¿no? De la animación. En cuanto a experiencia, yo creo que tengo una visión muy artística. O sea, para mí el dibujo animado es una forma de ser, ¿sí? Y es un proceso de rumiar, 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 rumiar. ¿Y a qué me refiero con eso? Que tú vas dibujando y en la medida que vas dibujando te vas descubriendo, ¿no? Y es muy chévere, porque cada trazo es como estampar un momento de vida. Imagínate, o sea, para poder sacar un segundo se necesitan alrededor entre 15, 17, a veces menos fotogramas, pero es un camello. O sea, solamente ponete a dibujar 12, 15 fotogramas para sacar un segundo de un solo personaje, sin contar entornos, sin contar la limpieza de la línea, sin contar el relleno de la parte de color. Es un camello bravísimo, ¿no? Entonces, es una cuestión Esa era muy... como la animación de la época, ¿cierto? Sí, ¿Ahorita ha cambiado mucho esa animación? bastante, bastante. Ya hay muchas técnicas y todo, pero sigue siendo, sigue manteniendo, cogiéndolo con pinzas, ¿no? Porque la IA ya está mostrando un escenario completamente diferente, muy democratizado, Ya te iba a hacer la muy otra bueno, pregunta. en serio, que ha puesto a temblar, pero pues, eso sería un tema que ahorita podríamos hablar, ¿no? Ujú. Que pueden a temblar a todas las escuelas de animación porque es un cambio, es una revolución completa que le está costando trabajo aceptar a los creativos y que ya está acá. O sea, ya está acá. Es como el cambio de la fotografía cuando empiezan los celulares a hacer fotografía y los fotógrafos de antaño que trabajaban con la luz de plata, ¿qué? Esos huevones quedaron allá mirando un chispero porque pues, todo el mundo hace fotografías, ya ni siquiera las imprime, pero tienen millones de fotografías a las 12 fotografías que significaba un rollo de 2 a 36, ¿no? Y ese cambio genera una democratización de la mirada, pero a la misma vez pone a temblar las instituciones, los esquemas institucionales de lo que significa tener el control de un artefacto, ¿no? El artefacto se abre hacia todo el mundo. Y eso es lo que pasa con la animación en ese momento. Pero devolviéndonos un poco, para mí la animación sí es eso, ¿no? Estampar pedazos de vida a través de un medio. Y, y es un ejercicio muy significativo de autodescubrimiento. Es casi meditativo, ¿no? Porque en la medida que tú vas dibujando te elevas. Y yo que no soy distraído y elevado, pues viene muy como anillo al dedo, ¿no? Porque me elevo y me quedo ahí dibujando, 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 revisando la línea. Y finalmente uno es quien se da cuenta. Para los que no saben, simplemente ven una secuencia y la dejan ir. Pero uno la conoce hasta el fondo y es muy chévere eso, ¿no? Conocer la línea hasta el fondo, porque es eso, conocer la línea. Entonces, eso desde mi parte, ¿no? Ya, el escenario un poco más abierto es cagada. Empezando porque la animación no comienza pensada para niños. Comienza pensada para recrear escenarios cotidianos, pensado para adultos. Si no, miremos las animaciones de la Warner al principio, donde mostraban personajes en medio de un bar. O sea, Un ahorita contexto, un póngase contexto de usted, adulto. claro, dentro del marco de la industria cultural enfocada para público infantil, vaya usted a colocar un personaje en un bar cantando en medio de un cabaret mostrando las piernas. No, pero la animación empieza así. La animación empieza con personajes como los Looney Tunes que no fueron pensados para poblaciones infantiles, sino fueron pensados para un público mucho más adulto. Ni siquiera tenía, de hecho, claro el público como tal. O sea, eso es una idea del marketing moderno. Solamente hacían animaciones, pensaban en que la gente las consumiera dentro de una época, dentro de un momento industrial, ¿no? La revolución industrial dio origen a ese tipo de artefactos que ni siquiera eran pensados en televisión, sino era alrededor de una proyección cinematográfica y con una intención narrativa muy diferente. Entonces, marica, ponete a pensar uno, esta gente que miraba cortos, que eran pequeños cortos, de personajes que representaban al, a,
al trabajador de la industria que salía cansado, que tenía a su esposa, que tenía conflictos y cuyos personajes tenían una psiqui esquizofrénica, porque son personajes dañados, son personajes locos, Sí, sí, están sí, sí. locos. O sea, reaccionan, son reactivos, no se aguantan situaciones que nosotros las dejamos pasar por alto. Entonces, muy bacano esos principios de la animación porque pues lo que están haciendo es una crítica social. De hecho, están representando un momento dentro de donde se critica socialmente una sociedad a través del humor con un contenido, con un trasfondo político. Entonces, muy bacano. Después, eso cambia cuando ya empieza el auge de la industria cultural y entonces dicen son animaciones enfocadas para niños Van y pues matizando. bueno, ahí cambia el asunto, ¿no? Que es cuando ya empieza la Warner Bros. Con estos personajes donde ya tenemos figuras como Bugs Bunny y todo esto, ¿no? Pensando en la animación comercial. Porque, aparte de eso, pues no solamente la animación se dio en Estados Unidos o en Norteamérica, donde pues como que se dio a nivel latinoamericano ese auge, ¿no? Dado también porque nosotros estábamos atados a una infraestructura que ellos mismos nos vendieron, que es este formato de NTSC y en la televisión, dentro de unas programadoras que estaban sujetas dentro de ese marco de productoras que Estados Unidos estaba manejando en un monopolio. Entonces, ¿qué sucede? Que alrededor de eso nacen animaciones asiáticas que son mucho más antiguas, casi desde los principios en que se da la primera animación, ¿no? Y también están animaciones ucranianas, rusas, que no fueron tan propagadas en el momento, también dado por las polaridades ideológicas que existían a nivel global. Chévere lo que cuentas ahorita sobre el trasfondo narrativo de una animación, porque a veces nosotros decimos, ok, qué chévere la técnica, qué chévere, por ejemplo, a mí me encanta la estética de la Warner, de los Looney Tunes. Sin embargo, lo que tú dices también es eso, en esa época, digamos, no había un matiz digamos, de espectadores específicos, ¿no? O sea, lo que tú decías, no se distingue entre un contexto de adulto e infantil porque a veces los personajes suelen reaccionar de infantil, pero el trasfondo más allá puede haber una crítica política, puede haber también el estado esquizofrénico del personaje, cómo idearon los personajes. Entonces me gusta meterme en esa área desde mi lado de diseñador también, porque pues afortunadamente fui estudiante de Alex. Alex fue docente mío también, entonces tengo todo ese background de profesor porque aprendí muchísimo sobre animación. O sea, Alex es un berraco en el tema de animación, yo aprendí un montón de varias técnicas, de hecho. O sea, Alex nos explicaba del el stop motion, el estilo de cuadro a cuadro. Estaba también la animación vectorial, toda la animación vectorial de Toon Boom, de After, de diferentes programas que hace mucho tiempo y todavía se siguen utilizando esas herramientas. Tenemos 3D Max Studio, Maya, o sea, todas las render, todo lo que es ya una animación más pesada en 3D. Quería preguntarte, Alex, un poquito como el background sobre esta parte. ¿Cómo has visto tú la evolución, digamos, como docente, sí? ¿Cómo has visto esa trayectoria de la evolución de los programas hoy en día? También cómo se ha adaptado este tema de personajes. Y luego te quería hacer, bueno, primero esta parte, para antes pasar al tema de la IA. Antes las herramientas eran pensadas desde un plano muy, bajo la lógica, de un plano muy ingenierial, ¿no? O sea, me refiero a que no eran tan usables. Eran Muy herramientas, funcionalista. claro, y eran herramientas pensadas como para un lenguaje muy técnico. Entonces, digamos, la generación de estos software que fueron el auge de la transición del 2D al 3D, ¿no? Que de hecho uno podría decir que fueron tres, los software que fueron pensados para sistematizar el stop motion, los software que fueron pensados para facilitar la animación 2D y los software que fueron pensados para la animación 3D, ¿no? Que finalmente todo es la misma vuelta, porque pues uno pensar animación 3D y 2D hay que cogerlo con pinzas. Realmente si uno se pone a analizar la lógica de la animación es 3D y 2D, siempre. Lo que pasa es que eh, la forma de hacer es distinta, ¿no? ¿A O qué las vengo? capas, ¿no? Entonces son Claro, las capas que... pero digamos, uno podría decir, a través de la truca uno manejaba interpolación de planos que eran 3D, o sea, tridimensionales. Tener una interpolación de planos para generar estos desenfoques
Eso es manejar 3D en un plano 2D. En un plano 2D, ¿Sí? ajá. Y la truca pues ni siquiera tenía un computador ni nada, era un aparato gigantesco que pues era el que se encargaba de hacer esas interpolaciones de los acetatos, Los acetatos. de un lado para otro, Los ¿no? acetatos. Eso es 3D. Y si uno mira, por ejemplo, Tumbuna, Mojo, que son como digamos en este momento los programas que yo considero que son los estándares que marcan la animación 2D, Anime Pro ahí, pues cada dos se está metiendo, pero al Se sigue ojete metiendo. puerco, ¿no? Todavía le falta. Uno mira que es la misma lógica 3D, 2D, Ajá. porque hay interpolación de planos y todo lo demás. Y si uno se va a 3D Studio Max, o a Maya, o a Blender, ofrecen herramientas, finalmente ellos necesitan también la lógica del 2D para poder recrear 3D. O sea, no te vas a poner a generar un escenario completo en 3D cuando pues puedes generar el mismo efecto pintándolo, haciendo los efectos del 3D, ¿no? Entonces, todo es un poco de todo. ¿A qué es que quiero llegar con esto? Por un lado, las herramientas eh, fueron pensadas para sistematizar y facilitar el proceso de animación que antes se hacía de manera análoga. ¿Sí? Y en esa medida las herramientas comienzan desde un lenguaje poco asequible y en la medida del tiempo se vuelven asequibles. ¿Sí? Porque es que se empiezan a estandarizar y se dan cuenta que necesitan ser usables y por otro lado empiezan también a tener problemas porque hay competencia y que empiezan a salir software mucho más recientes con un núcleo, con una programación, un núcleo base que tiene un lenguaje mucho más fresco, que no está utilizando herramientas viejas que uno ya ni siquiera necesita. Y entonces eso provoca una competencia en donde ellos están tratando de captar todo el tiempo público. ¿Qué sucede? En ese momento hay la IA está volcando una situación que ya era una crónica de una muerte anunciada. La base de los software, la base de programación de los software, eh, no ha cambiado demasiado. Por ejemplo, tú miras a Maya y a pesar de que es un software muy robusto, pues se volvió un Frankenstein. O sea, empezaron a meter herramientas para volverse contemporáneo al programa, para no desfasarse. Pero en esa medida, meterle herramientas, pues finalmente lo que generaron fue un Frankenstein. ¿Sí? Es como coger un martillo y ya sabes que el martillo funciona como tal. Pero como tienes que actualizarlo, entonces le cambias el mango. Ok, está bien. De un momento a otro ya defines que la punta del martillo tiene que ser en aleación de diamante. Ok, está bien. Ya después dices que el martillo tiene que, además de sacar puntillas, tornillos. Bueno, por ahí va siendo, ¿no? Ya después le metes al martillo un taladro. Oh, eso está como extraño, ¿no? Y de un momento a otro cuando ves, no hay martillo. Lo que hay es una vaina gigantesca llena de cosas que finalmente no es a lo que va. O sea, tú ves, por ejemplo... que se aleja del core. Exacto, y eso es una cuestión que está sucediendo con toda la mayoría de software de diseño a los que estamos acostumbrados a utilizar. ¿Y qué pasa? Que en la actualidad ya no saben qué más meterle. Y se ha generado algo así como una especie de estancamiento que bajo la excusa de siempre estar nuevo, lo que hacen es como cambiar una que otra cosa, pero tampoco es demasiado significativa. Si uno mira los cambios que hubo, digamos, de la suite de Adobe CS4 a la CS5, de la suite CS1 a la CS6, uno observa que hay unos cambios significativos. Pero si tú pones a ver las variedades que existe, por ejemplo, del Adobe 2020 al 2024, da vergüenza. Igualmente sucede con estos software como 3D Studio Max, como Maya. Uno mira las novedades y uno dice, oiga, eso no es mucho, ¿no? Lo que están haciendo finalmente es un negocio donde te obligan a pagar y todo esto. ¿A qué vengo con todo, con este escenario que es muy técnico, ¿no? Que finalmente este tipo de herramientas ha generado un estancamiento que está reflejándose en las posibilidades creativas. Entonces, tú no puedes ir más allá de las herramientas que te ofrece el software, ¿sí? El 3D tiene la base de los polígonos, tiene la base del sistema de huesos, del rigging, del skinning, de lo que es todo el mecanismo del render y todo lo que se enmarca dentro de un flujo de trabajo que se llama pipeline. Listo. Pero no hay nada más nuevo. Eso es lo que han hecho desde que salió el programa hasta el presente. Que inventan, digamos, nuevas maneras de hacer texturas, sí, pero sigue siendo la misma base. Es el mismo martillo colocando puntillas con miles de herramientas.
¿Qué sucede? Que se vuelve como una especie de plantilla, lo mismo de siempre. No hay variación visual. Los resultados son como una repetición de lo que se repiten como una y otra vez. ¿Cuál es el escape a eso? Lo análogo. Pues porque el análogo te ofrece todas las posibilidades nuevamente. Y entonces, de estar aparentemente allá, volvimos a estar abajo. Porque, pues, de pensar que estábamos en la cumbre se convirtió en una especie de estepa que cada vez se vuelve más árida por la falta de posibilidades y de recursos que el software no te puede ofrecer porque se volvió árido. Y entonces la alternativa, pues es lo análogo, ¿sí? Ahora, ¿a qué viene esto? Ahora los programas están, pues con este cuento de la IA, ¿sí? Y eh, el asunto es, en cierta manera, paradójico. Necesitan la IA. Necesitan necesariamente meterle a IA porque ahorita todo se está volviendo IA. Sin embargo, las necesidades de la IA se están resolviendo desde otras plataformas que son mucho más recientes y que están pensadas precisamente para generar imágenes en IA. Entonces, empieza el programa como a esforzarse, el programa de toda la vida que viene desde el 2000 efectivamente, porque pues es la época en que empieza Corel y Freehand y bueno, Macromedia, Adobe y toda esta vaina, y tratan de esforzarse por meterle ahora sí algo que les está representando una amenaza. Y lo están haciendo, pero todavía sigue siendo muy torpe frente a los avances que ofrecen plataformas mucho más robustas, pensadas desde la lógica de la IA. Metámonos un poco con el tema teórico, robusto del concepto de creatividad. Ah, Me gustaría que, después de lo técnico que hemos visto, que es bastante importante, de todas formas, detrás de una animación o detrás de un concepto existe justamente la interpretación de la creatividad. Para vos, ¿qué es la creatividad y cómo ha mutado ese concepto desde que empezaste todos estos estudios, desde que eras un pelado, pues como que se interesó por la animación, que se interesó por los dibujos animados, y cómo ha mutado a lo largo del tiempo y ahora que estás en la academia, ¿no? ¿Cómo se ve ese concepto de creatividad? difícil de tocar porque hay una connotación de la creatividad que está muy enfocada desde un plano inspirador, ¿no? Y que fue muy criticada desde... eh, Pues no hasta Aristóteles, vámonos más sí, acá. desde la idea aristotélica, ¿no? Porque pues, o sea, todo aquello que hace parte de la creación, al no poder dar cuenta de la infinitud del hombre, desde la razón en sí misma, eh, genera, por decirlo así, ruidos que finalmente se extienden a comportamientos inmorales de la sociedad. Esa visión es harta. Y de una u Bastante otra manera, profunda. claro. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el arte se convierte en una amenaza eh, para una sociedad. Y entonces lo que importa es aquello que yo puedo medir a través de mi razón. Y entonces el arte empieza a tomar esta connotación de lo bello, ¿no? Pero lo bello no es lo importante, es lo que está detrás, es la esencia. Y entonces la esencia, ¿qué es? La razón. Y como la razón es lo que importa, entonces lo otro es eh, pasajero, ¿sí? Bajo esa idea, las ciencias modernas, por eso han generado como esa distinción tan incómoda, que de una u otra manera está auspiciada también por la misma modernidad, que es pensar en las ciencias blandas y las ciencias duras, donde lo blando es como lo accesorio, ¿no? Y lo duro es lo que realmente importa. Y eso también se refleja en medio de la sociedad. Y entonces, ahí viene el asunto. Desde el plano de las ciencias duras, parecería que la creatividad es un ejercicio donde yo puedo controlar todas las variables, ¿sí? Matemático. Valiéndome de, de los límites de mi razón, de mis sentidos, ¿no? Y de los antecedentes
que pueden ampliar dichos límites bajo un sentido estricto de la razón, de la lógica, ¿no? Lo que de una u otra manera también en ese momento se está cuestionando mucho cuando empieza a darse estas ideas de la cuántica y que pues, digamos, pensar que entre el sí y el no puede albergar las dos posibilidades al mismo tiempo, ¿no? Pero volviendo atrás, sin meterme y enredarme demasiado con ese otro tema, en ese sentido la creatividad es que es algo muy tangible que se puede tocar. De hecho, ni siquiera podría uno pensar en creatividad, ¿no? Es como innovación, más bien, es la palabra. Y a eso es que realmente, digamos, empiezan a heredarse este tipo de dinámicas en algunas áreas disciplinares de las ciencias blandas. Por ejemplo, diseño gráfico. Desde la parte del diseño gráfico, uno hasta cierto punto estaría también apostando a generar innovaciones más que procesos creativos. Porque está respondiendo a un cliente, porque está respondiendo a un mercado, porque está respondiendo a unas necesidades, porque estás identificando unos problemas, unos comportamientos, un target. Sin embargo, hay una idea de la creatividad que me parece interesante, que vuelve a tomar fuerza, no me acuerdo si es en el Renacimiento, donde volvemos a pensar que es aquella chispa divina que se deposita en el hombre como herencia o un reflejo de lo que significa el Dios, ¿no? Lo grande, ¿no? Aquello que está más allá de nuestras posibilidades, de nuestros sentidos, ¿no? Y entonces, en ese sentido, la creatividad es algo que está y no está dentro de ti. Es algo así como una inspiración que te llega y que de una u otra manera te conecta con algo. Bajo esa idea a mí me gusta funcionar, a pesar de que suena muy pachamamerta no, muy, ¿Espiritual? sí, muy espiritualista, muy de pronto empalagosa, muy, no sé, No, está bien, bienvenido. esotérica, ¿sí? Esotérica. Pero es interesante. Hace un tiempo yo escuchaba a un man que decía que uno, la verdad no es que inventara cosas. Lo que pasa es que te conectas con algo que está mucho más allá de tus sentidos y empiezas a traducir ese algo que te está diciendo cómo hacer las cosas. Y colocaba el ejemplo, ¿no? Yo encuentro una piedra y en el momento de encontrarme la piedra es como si hubiera algo así como una especie de convenio provocado por una especie de causalidad que estaba destinado a que nos encontráramos los dos y entonces de una u otra manera yo tenía que convertir esa piedra que me estaba esperando en algo y ella de una u otra manera estaba durante siglos tácitamente ahí esperando a que yo llegara, ¿no? Es otra manera de entender la creatividad y me encanta pensarlo de esa manera porque es mucho más, causal. Sí, es mucho más liberador. Desde la otra parte la creatividad se vuelve algo muy funcional y es muy harto, porque entonces no te permite pensarse más allá digamos, dentro de las lógicas de lo funcional, ¿no? Tienes que producir, 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 y si no, pues no vale nada. Y entonces el pensamiento se vuelve algo capital. Desde el otro plano, el pensamiento se vuelve algo contemplativo, y entonces, pues si viene o no viene, no importa, simplemente dejarme volar y no me preocupo por nada más que descubrirme en el momento de vivir ese presente en medio de esas comuniones que se dan con los objetos que te rodean. Un bagaje bastante amplio de la creatividad. A mí me gusta también abordarlo desde diferentes aristas, pues digamos inevitablemente uno como diseñador, pues tiene que usar la creatividad como yo lo llamo creatividad aplicada, porque básicamente es todo el ejercicio de ideación, toda la parte, de hecho me acordé de algo, Alex, que te quería decir. Cuando yo estudié diseño gráfico, yo te hice una pregunta de qué es un concepto, ¿te acordás? No sé si te acordás, que los profes de ese entonces nos decían, bueno, ¿qué es un concepto para usted? Porque un concepto, yo digo, ok, un concepto de algo, pero ¿y qué es concepto? El concepto es también una definición.
Y yo me acuerdo que yo te lo pregunté porque yo estaba hasta aquí de no saber qué era lo que el profesor me estaba queriendo decir sobre la definición de concepto. El concepto del concepto, exactamente. Y yo llegué a una conclusión que tú me arrojaste una cierta luz, porque es como una traducción del mundo de las ideas, es como algo que yo tengo allá, pero no da una definición de la cosa que estoy pensando. Eso tiene una respuesta, tiene un trasfondo más filosófico, por decirlo así, porque la filosofía es quien define los conceptos. Entonces, claro, yo me tuve que ir hasta por allá para decir, ok, la reflexión sobre un concepto es que yo tengo algo dentro del mundo de mis ideas que aún no ha tenido una definición. Entonces yo puedo tener infinidades, que sería algo así como el campo del artista, donde el artista, lo que tú decías ahorita, traduce todo eso que está en algo divino o en algo que es inmaterial y lo tengo que traer al mundo de las ideas. Digamos, el tipo de concepto que estamos hablando es como estar buscando argumentación de todo y eso es una chimba, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues yo podría pensar que un concepto es una serie de ideas que se concatenan de una forma coherente para lograr argumentar un, un gesto, ¿no? Un algo que se percibe en la vida, ¿no? Es algo así como un fenómeno, pongámoslo así en ese sentido, ¿no? Para dar o concretar un fenómeno que estimula algo en tu vida. ¿Sí? Ya sea una investigación, pensar en algo, lo que sea. Eso podría, para mí, ser un concepto, no sé qué tan errado esté. Pero yo sigo viéndolo demasiado funcionalista. ¿Sí? ¿Qué tal, de pronto, porque es que es el ejercicio que se trabaja desde la misma academia, ¿no? Y entonces ahí vienen el cuento de los trabajos de grado, de las tesis y todo lo demás. Y no es que esté mal. A lo que de pronto, lo que de pronto me hace ruido es la insistencia de llegar a un punto o un fin, ¿sí? De pensarlo desde una dirección, de lograr un resultado como La tal. necesidad por delimitar. Exacto, y creo que no es necesario. Y creo que el ejercicio como tal es abrirse a lo que pueda salir, dejarse llevar por las vertientes y entonces ahí de pronto se hila mucho con la idea de creatividad, ¿no? Se enriquece la creatividad. ¿Sí? Donde te dejas llevar y empiezas a cavilar sin esperar nada nuevo. Y alrededor de ese ejercicio, eh, ¿cómo, cómo finalmente terminas convirtiendo algo en otro algo, sin que eso signifique nada? Es como de pronto una visión muy dentro de un ejercicio artístico, ¿no? De introspección. Y entonces en ese sentido, me gusta quizás hacer ese ejercicio en la medida de que la animación representa para mí eso, ¿sí? Una recreación de ideas que vuelan, que no se logran concatenar, pero que finalmente terminan conformando algo, un mundo, un universo, lo que sea. Hiciste acordar de algo que lo leí hace poco y es casi como una acción meditativa. La acción meditativa, lo que tú decías, es como que yo no necesito llegar a la conclusión, sino al abrirme, al dejar que mi mente, uno le llama como la mente que quiere definirlo todo, ¿no? Y hay, por ejemplo, en el Tao dicen que la mente que quiere definirlo todo es el ego que necesita darle interpretación a las diferentes realidades que desconozco. ¿Sí? Si yo desconozco un término, mi ego o mi mente va a querer definirlo, va a decir, esto es así, es de tal color, de tal forma, y deja que la mente como que descanse, porque cuando ya define, entonces la mente dice, ya tengo la definición. ¿Sí? Yo creo que va por ahí también el tema de la creatividad aplicada, porque al final, digamos, dentro del área de diseño, uno dice, ok, yo necesito un proceso creativo para llegar a una conclusión, para que mi producto sirva para tal cliente y ta, ta, ta. Entonces todo es etiqueta, definición, aplicación y si funciona o no funciona. En el arte casi no es así. Sí. Hay otra vertiente que es como, ok, está la expresión y es como la conexión más profunda de mí aplicando la creatividad sin ninguna restricción de definición, sino como una acción deliberada de mi propio ser. De pronto esto puede dañarnos un poco la cabeza. Esto suena para mí demasiado romántico.
ahora que lo pienso. ¿Y aquí es que llego? Resulta que considero una cosa, la creatividad, y no hemos hablado de este aspecto, tiene un lado oscuro, y eso es lo que hace interesante la creatividad. Ese lado oscuro es, yo lo llamaría, como una necesidad de estar saboteándolo todo, de estar rompiéndolo todo. Y ahí es que nace la parte interesante de la creatividad. O sea, el hecho de estar pensando, y ahora es que me quedó como haciendo ruido esta idea de las ideas, ¿no? Y pensar en ideas y cosas creativas y crear. Pero más que eso, es que nosotros tenemos como una tendencia a dañar. Necesitamos, por algún motivo, tratar de comprender las cosas, y nuestra incapacidad de poder sentirlas en completas nos frustra. Y esa frustración nos impulsa a seguir indagando, así parezca que ya las conozcamos, hasta que se rompen. Les coloco un ejemplo más concreto. Hay algo que se llama glitch, ¿no? Y el glitch es Concepto glitch. el concepto de glitch, ¿no? Mario Bros, el primer Mario Bros es un juego que comienza alrededor de los 80, 86, no sé, creo que me estoy equivocando. Y el asunto es que es un personaje que ya sabemos, es el fontanero, que está en un videojuego, que llega al final y bla, bla, bla. Consigue llegar a salvar a la reina. Nada del otro mundo. Desde que se inventaron Mario Bros. Al presente, había una comunidad de gamers que han intentado mirar cuáles son los errores del juego. Pero en medio de esos errores se han dado cuenta que se generan nuevos mundos. Pero para generar uno de esos errores, el número de posibilidades es infinita. O sea, por ejemplo, saltar dentro de un tubo, retroceder, volver a saltar, agacharse, 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 saltar, ir adelante, ir atrás. Imagínate, dentro de los 32 mundos, bueno, que tiene Mario Bros, hacer eso una y otra y otra y otra vez. Hasta que encuentran el glitch. Es exagerado, pero lo encuentran. ¿A quién se le ocurre hacer eso? ¿A un desocupado? Quizás. ¿Y cuál es la necesidad? El juego ya estaba ahí. El juego solamente te estaba generando una regla que era diversión. Pero la diversión de quien utilizó eso fue mucho más allá de la posibilidad que te ofrece la herramienta como tal. Ahí está el asunto interesante de la creatividad. Porque entonces lo que hicieron fue una ruptura. ¡Pah! Lo rompieron. En ese punto me parece interesante que no lo había pensado, y es como el deconstruir hace parte de la creatividad. Y sobre todo en este mundo y en esta actualidad en la que pensamos que todo está inventado, ¿no? Pero el deconstruir nos permite llegar a otra interpretación, ¿no? A plantear otro concepto. Y claro, bien lo dijiste, el juego está diseñado para un público, diríamos, común y corriente, una persona de a pie que coge el juego y de manera intuitiva va pasando niveles y llega al último y dice, ya, ya cumplí con la misión. Pero el que va más allá y que tiene ese deseo de dañar del que hablábamos, el deseo de darle la vuelta, de cambiarlo, pues empieza a indagar, ¿no? Y a deconstruir, bueno, y si yo no sigo derecho, sino que en esta parte hago otro movimiento, descubrí esos huevos de Pascua que tanto hacen parte de los videojuegos, y entonces se vuelve un mundo de posibilidades, ¿no? Un mundo bueno, ahora cómo me voy a pasar el juego, ahora cómo, esa jugabilidad y esa rejugabilidad, pues finalmente es la forma de abordar el videojuego de manera creativa, ¿no? Y eso me parece algo bien interesante. Lo que pasa es que el videojuego parecería que es un escenario con menos posibilidades de lo que te ofrece la realidad. Aquí viene un ejemplo, es que no me acuerdo el nombre. Hay un personaje joven que se metió en una ONG y en esa ONG se colocó un nombre X, que era la réplica de un integrante de la ONG, por cierto. Y este personaje viajó a varios países suplantando la identidad de este señor, pasándola muy bueno, sin un solo centavo, patrocinado por las personas que creían que era el personaje que estaba suplantando. Ahora yo digo, pues madre, o sea, está haciendo exactamente lo que hace el glitch, claro. ¿Sí? Simplemente entendió las mecánicas de esa realidad y jugó bajo esas mecánicas y le funcionó. Y entonces la pasó muy bueno. Pasemos a otro escenario. ¿Cuántos políticos en este momento juegan a lo mismo?
¿Cuántos que no han tenido ningún título y que lo han comprado, que lo han falsificado, están jugando dentro de las mismas lógicas? ¿Cuántos están en ese momento manejando discursos fake que finalmente nos los comemos enteros? Ahí está, que la creatividad no es un ejercicio ¿qué? Tan honesto. De hecho, lo que hace interesante la creatividad es que se presta para hacer de todo. Y nosotros, dentro de nuestra misma naturaleza, utilizamos esas herramientas para hacer de todo. Ahora, el problema quizás es que se vuelve amenazante el escenario, porque nosotros mismos le intentamos dar rienda, nosotros le tratamos de dar un grillete, ¿no? Diciendo, hasta aquí vas a llegar. Y entonces empezamos a teorizar sobre este tipo de creatividades, pensados, digamos, en la innovación, en la apropiación, en la democratización. Pero mentira, es otro pajazo mental que nos estamos echando, porque finalmente lo que interesa ahí ni siquiera es lo que vas a ganar, sino lo que vas a romper y los escenarios nuevos que salen de esa ruptura. Por ejemplo, armamentísticamente. O sea, el problema, la gran amenaza que en ese momento existe con la IA no es que, por ejemplo, le vaya a quitar el trabajo a las personas. El gran problema en ese momento de la IA es que al replicar la forma en como nosotros podemos nuestras propias lógicas, bueno, pues, ¿qué haría un humano cuando sabe que es mucho más inteligente que otro ser? Lo elimina o lo subordina. Creo que la subordinación es mucho más interesante que la eliminación, ¿no? O lo intenta convertir en sí mismo, pero siempre manteniendo una cierta distancia para que jamás te alcance, ¿sí? Lo que interesa quizás de este ejercicio de la creatividad es que la finalidad en sí misma no importa tanto como el proceso que se lleva a cabo para que se deje ver esas rupturas que un sistema en sí mismo ni siquiera predijo en el momento de ser insertado. ¿De acuerdo? Y ahí viene el asunto. ¿Cuántos en este momento quizás están generando rupturas y que están frente a nosotros, manipulándolos sin que nos demos cuenta? Y así estaremos toda la vida. Y entonces ahí viene, digamos, como la reflexión, ¿no? O sea, finalmente, si vale la pena seguir andando bajo esta misma lógica o quizás como cambiar un poco los esquemas, ¿no? Ahí viene también como quizás la idea de parar un poco y de repensarme qué estoy haciendo, o sea, si vale la pena seguir o no. Que me pareció muy interesante ese tema de deconstruir que también mencionaba Alejo. O sea, coge algo, cogen un juego, desmenuzan la mecánica y empiezan a crear nuevas metáforas alrededor de la historia. Pueden ser historias desconectadas, pero la comunidad disfruta de ese metajuego. ¿Qué opinas de ese concepto de meta? Ya tocando el cuento de las narrativas, ¿no? Ajá, sí. Y una narrativa, bueno, en este caso, que es pues la de un juego, digamos que en el caso de Reaction, ¿no? El 2, o Minecraft, Minecraft. ¿sí? De una u otra manera, genera algo así como una especie de crossmedia, Sí, ¿sí? un ecosistema. Un ecosistema. Pero si vamos un poco más allá, lo que se genera ahí es una cultura, una subcultura. Y pues, si vamos un poquito, si seguimos como hilando un poco, ahí siguiendo el hilo, pues básicamente eso es una sociedad. Pues, por ejemplo, ¿cómo se llama este juego? World of Warcraft. Warcraft es eso, ¿no? O sea, es una cultura, es otra realidad. Una industria muy grande. ¿Qué es lo interesante de eso? Que en medio de esa otra realidad tú generas una identidad. Y entonces la persona que eres ya no es, sino es otra, es un avatar de voz, ¿sí? Y bajo ese mismo cuento, ¿cuántos avatares nos generan? Porque no solamente juegas una sola cosa. O sea, tienes muchos escenarios desde donde tienes muchas identidades, ¿sí? Redes sociales. Claro, ahí está el cuento del ego, ¿no? Ahí está el cuento del ego, porque el ego pues, es un mecanismo que se inserta para poder, digamos, navegar dentro de un tipo de grupo social,
¿sí? El videojuego, en cierta manera, lo que está invitándote ya al nivel en que está en el presente es eh, a, a vivir otra serie de escenarios donde deseables frente a una realidad que no te ofrece las suficientes herramientas para poder ser tú. Sobre eso que estás planteando, hay un libro que pues voy en la mitad apenas, pero es Reality is Broken. Entonces ahí te muestra la necesidad que tenemos nosotros como realidad y como seres humanos para que todo sea un juego. Y eso va a hacer que la vida sea mucho más vivible, mucho más fácil. Y la invitación de ese texto en ese inicio que hasta donde voy es eso, ¿no? A revisar cómo podemos jugar dentro del entorno de la vida real, ¿no? Porque pues nos han vendido y creo que nuestros abuelos, nuestros papás pensaban en los videojuegos o pensaban en la animación o en las caricaturas como una pérdida de tiempo, pero considero que en términos de creatividad, de producir, de imaginar, pues es una herramienta grandísima que nos permite ir a eso, ¿no? A la creación. Es que mira, frente a la imposibilidad de soportar el peso que nos representa esta realidad, nos refugiamos en otras realidades, ¿cierto? Y frente a la imposibilidad que nos ofrecen esas otras realidades, las terminamos rompiendo para ver si existe algo más. Y esa creo que es una búsqueda de orden existencial, ¿no? ¿Y hasta dónde vas a llegar? No se sabe. Mientras estés vivo, siempre vas a estar indagando porque nunca vas a estar satisfecho. Nunca. Siempre va a haber algo más que te motive a ver que hay algo más, ¿no? ¿Qué es lo que hay ahí? A esculcar. Siempre a esculcar, siempre a mirar eso, ¿no? A otro. Exacto. Creo que aquí viene un asunto muy interesante porque es que esa búsqueda no es una búsqueda gratuita. De pronto uno podría decir una búsqueda como de emancipación, de buscar ciertas libertades, pero yo creo que también hay un factor que se le suma a eso y es que nosotros estamos motivados por sentir un lugar en el mundo, sentir un lugar, abrirnos un lugar en el mundo donde nos sintamos cómodos. Pero ¿qué es lo que pasa? En la medida en que nosotros llegamos a ese lugar y nos empezamos a sentir cómodos, empieza a existir o empiezan a hacer en nosotros como un bicho que nos dice, no es suficiente, vamos para allá. Y en esa medida que vamos para allá, creo que vamos siempre construyendo una ilusión de que el siguiente lugar va a ser mucho mejor que el de antes. Y así nos la pasamos el resto de la vida, ¿no? Y ese escenario es lo que provoca, digamos, estos aspectos donde nosotros, en medio de ese viaje, generamos diferente nosotros. Y creo que ahí está la cuestión, porque es que todo el tiempo estamos como una especie de búsqueda de identidad, de encontrar a nosotros mismos. Pero lo que hace interesante el viaje no es encontrarnos a nosotros mismos, sino encontrar el otro que está ya esperándonos, prometiéndonos que por fin nos vamos a encontrar. Vamos con una excelente charla, pero tenemos que ir acotando el podcast. Tenemos una sesión que se llama El Señor Carepapa, no sé si lo conocías. Tenemos unas definiciones dentro del Señor Carepapa de diferentes perspectivas sobre creatividad. Vas a escoger, vas a juzgarle y vas a encontrar una definición de creatividad. Y la vas a leer y nos vas a dar tu interpretación de eso que dice esa definición. Bueno, innovación en ciencia, renacimiento. Uy, estamos Durante el hablando. Renacimiento, la creatividad se vinculó al descubrimiento científico y la innovación en diversas disciplinas. Que es la cara del pintor que empieza a recrear figuras religiosas, centradas. Empieza a crear a Dios y entonces el pintor es quien se convierte en el traductor de una entidad suprema que no es capaz, que el hombre no es capaz de representar en su plenitud, ¿no? Solamente es capaz de representar una parte, pero es un canal. Ese es el otro aspecto de la creatividad, interesante, ¿no? Y ahí existe la división entre esta forma de pensarla, que pues, finalmente nos vuelca al pensamiento kantiano, ¿no? Pero también está el otro lado, desde donde se da la contemplación. ¿Y qué es lo que pasa cuando tú contemplas? Dejas volar la mente. La mente no es algo que sirva simplemente para producir, para ponerla a producir. Y pensémoslo desde este otro lado, ¿no? Creo que la gran trampa de esta idea de creatividad es que al ser productiva siempre va a estar
encadenada a ser intercambiada por algo. Pero desde el otro punto de vista, es algo que es inherente a la misma naturaleza. Y como naturaleza, no necesita en sí misma ser productiva, simplemente se da. Dejar ser. Claro. Y en esa medida en que se da, eso es lo interesante, ¿no? Se da ya, no necesita servir o obedecer a algún fin, simplemente se da. Quería preguntarte, y te dejo un poquito más amplia la pregunta, es cómo tú has venido reflexionando sobre la IA en este proceso creativo y específicamente en la industria que trabajas del videojuego y de la animación. Creo que por un lado hay demasiado terrorismo en donde parecería que inevitablemente vamos a ser desplazados por una entidad. Y yo no creo que la IA todavía alcance esa idea de entidad, ¿sí? Una forma de ser y de existir, aunque nos engaña. Y ahí está lo interesante, ¿no? Nos engaña. Y finalmente, pues, para quienes, digamos, defendían que no hay nada que esté fuera del lenguaje, pues la IA es una manera muy clara de poderlo ver de esa manera, ¿no? Sí existe. O sea, no hay nada que se salga del lenguaje, pues ahí está la IA. Y entonces la IA, al comprender cómo son los algoritmos que conforman el lenguaje, entonces eso lo podría convertir en cierta entidad, ¿no? Pero una entidad va más allá de simplemente generar una serie de combinatorias lógicas que pues de una u otra manera se asemejan a un comportamiento humano. Una IA es simplemente un algoritmo, o sea, no es un humano, no tiene un cuerpo, no tiene un cuerpo como tal, no tiene trampa, no hace trampa. Nosotros le podemos hacer una trampa a la IA. ¿Cuántos no han llegado y entonces desde los mismos algoritmos han generado aberraciones, ¿no? Porque pues eso, hacer trampas es lo mismo del glitcheo. El problema de la IA no es que la IA existe, somos nosotros lo que hacemos con esa IA en medio de todas las trampas que le hacemos bajo la premisa de que es una amenaza, siendo que nosotros mismos somos la amenaza. Y lo más cagada es que creamos la amenaza, pero la convertimos en una amenaza, somos la amenaza de la amenaza. ¿Sí? Y finalmente nos amenazamos con aquella herramienta que nosotros mismos creamos, ¿no? Es muy loco. Paradoja compleja. Muy humano. Completamente, muy humano, muy nosotros, ¿no? Digamos, el problema de la IA no es la IA en sí misma, somos nosotros que estamos generando un monstruo, un Frankenstein, a eso sí es un Frankenstein, ¿no? Y en medio de esa acción donde no nos detenemos, lloramos encima, ¿no? Lloramos dentro del Frankenstein mientras nos está ahorcando. Pero parecería algo masoquista, ¿no? Y es que lo que nos da el mismo, o sea, lo mismo que satanizamos es lo que buscamos, porque parecería que hubiera cierto placer bizarro en medio de esa acción. Los trabajos que se acaben. Igual nos inventaremos otra manera de tener trabajos, ¿sí? O nos adaptaremos. O sea, nuestro comportamiento no difiere mucho al de una cucaracha que sobrevive a una bomba nuclear. Siempre hallaremos una forma de adaptarnos. Entonces, creo que la cuestión es inversa. ¿Qué pienso de la IA? No, más bien qué pienso de los humanos con lo que hacen con la IA. Bueno, nos contemplamos en otro capítulo de Ideorema. Aquí estuvimos con Alex. Nos vemos. Chao, chao.